bueno, pues antes de empezar bien, un aviso de que esto es una regrabación. Sí, una regrabación, porque ya habíamos grabado este pedazo, pero se perdió por razones misteriosas de la tecnología, y entonces por eso nos van a ver con ropa distinta. Y bueno, entonces lo que íbamos a hablar en este video es acerca de la película. En inglés es The Professor and the Madman, y en español se le pusieron Entre la razón y la locura, que pues es una película muy interesante acerca de cómo hicieron el diccionario de Oxford English Dictionary. Ajá, sí, el diccionario de inglés de Oxford, que es un diccionario que no solamente es un diccionario, sino que te dice cómo ha cambiado el significado de las palabras a lo largo del tiempo. Es un diccionario histórico. Uh-huh. Y pues, como pues, todos los detalles los podemos, ya están después, creo que podemos como simplemente ubicarlos en la historia, porque pues comenzamos hablando de qué se trataba, ¿no? Uh-huh. Ajá, y pues entonces se trata acerca de estos dos personajes que eran el profesor Murray y el doctor Minor, que fueron muy importantes para este diccionario. El profesor Murray fue el editor principal de este diccionario pues, desde que inició hasta que murió, hasta que murió, porque luego sus hijos siguieron. Sí, spoilers. Ok, no son spoilers porque es histórico, amiguitos. Sí, lo siento. Si ya vieron nuestros otros videos, sabrán que es la tercera película que vimos y que es la tercera película histórica que vimos. Y que solo la cuarta película que vimos no fue histórica y fue Two Feet Apart. Les vamos a dejar el link aquí. Aquí, somewhere. Ajá. Y bueno, entonces, esta película es como son como los dos personajes y van muy entrelazados, o sea, como que no puedes contar las historias separadas, o no te la cuentan separada. Uh-huh. Sí, la historia va mucho como por partes, o sea, como que empieza la película con el ¿Doctor Minor? Sí, con el Doctor Minor, porque comete un crimen desde el inicio de la película. Así, escena 1. Ajá, escena 1, comete un crimen y mata a una persona. Comienza que están poniendo cómo lo matan y eso está siendo contado en su juicio. Uh-huh. ¿Sí? Y pues tristemente en el juicio deciden que se va a ir a un psiquiátrico. Bueno, no tristemente, porque la otra opción era un poco como que moriera, ¿no? O algo así. Uh-huh. ¿Quién sabe? Pero sí, porque hasta la gente se queja de que solo lo mandaron al psiquiátrico, pero pues es que sí dicen como de, pues es que está paranoico or something. Uh-huh. Vamos a ver si lo podemos curar. Y dejó una viuda, que queda muy claro desde el inicio también. Creo que tenía como 6 hijos. Sí, 6 hijos. O sea, el hombre que murió. Uh-huh. Pues ya nos traspasamos a la siguiente escena, ya con el profesor y su familia están en un juego de fútbol. Y están comentando la noticia. Ajá, y justo la esposa está leyendo el periódico con la noticia del hombre que mató y dejó a la viuda y todo eso. Sus hijos y así. Ajá, sí, y bueno, y entonces creo que esto pasaba un poquito antes de esta escena del fútbol. Es cuando está él como audicionando para ser el editor, como que está diciendo como, no, pues esto y aquello, y tengo conocimientos de estas lenguas y bla y aquello, pero como no tienen estudios como en una universidad, sino que todo fue como autodidacta, entonces como que no quieren que sea él, ¿no? Porque son muy... Pues sí, son como muy prescriptivos. O sea, ser muy apegados a las normas y muy de... No. Pero pues a pesar de todo él demuestra que sabe, entonces se decide que va a ser el editor del diccionario. Sí, porque además tiene allí como una persona que dentro que los apoya, digo que lo apoya, ajá, que es como que dice, miren, si vamos a seguir así nunca vamos a encontrar a nadie, ya hay que hacer esto. Entonces pues empiezan a trabajar y entonces él se da cuenta de que justo esta es una labor titánica, ¿no? Sí, o sea, porque es muchísimo, es como, ¿cómo juntas todas las palabras? Entonces en una cena como que les dice como, ¿saben qué vamos a hacer? Nosotros no podemos juntar todas las palabras, pero Inglaterra puede juntar todas las palabras. Y todas las colonias de Inglaterra pueden juntar esas palabras. Entonces mandan a que cada libro en cada librería y en los anuncios ponen, y en el periódico y todo, como que si encuentras una palabra, por favor, mándanos la palabra y mándanos una cita y el año y el libro en el que aparece esa palabra. Ajá, sí, porque se trataba acerca de como justamente ver eso de en las diferentes épocas, entonces era como de, pues lo leíste en este libro de 1600, ¿no? Y así ellos iban a poder rastrear las palabras de todas las épocas.
Pero pues pronto se dan cuenta que es un problema, porque es demasiado trabajo. Bueno, y entonces... Entonces, o sea, como que empiezan justo a darse cuenta de que a pesar de que tienen todo este apoyo, realmente todavía empiezan a faltarles años y palabras que no pueden encontrar. Y es aquí donde... entra el doctor. Entra el doctor. Ajá, bueno, mientras esto sucedía, él estaba como allí como en el psiquiátrico y pues sí se le notaba mucho la paranoia y todo. Ajá, y bueno, pero después sucede algo que hace que salve a un hombre y... sí, que las cosas cambien, porque salva a uno de los guardias de la prisión. Entonces, tras mostrar sus habilidades de doctor... Sí, o sea, porque literal doctor, porque era como de que se lastimó muy gravemente y no había tiempo para ir a conseguir a alguien. Entonces empiezan a confiar en él y darle un poco de beneficios, y entonces él pide tener como libros y hojas y cosas. Ajá, y como que le gustaba pintar y dibujar y esas cosas, entonces. Y pues todos sus guardias a partir de ese momento empezaron a estar muy agradecidos con él y decidieron regalarle un libro para agradecerle el haber salvado a su amigo. Ajá, y entonces se lo da al señor Munsi, que es un amor, que mencionaremos mucho en este video. Ajá, y entonces el señor Munsi le dice como de, todos le compramos esto así como entre todos y se lo querían dar como en agradecimiento, ¿no? Y este libro tenía justo uno de esos papelitos adentro que decía como las instrucciones para encontrar y mandar las palabras, y entonces él decide dedicarse todo lo que puede a esta labor para así seguir haciéndole como un bien al mundo. Sí, así, ¿no? Y se pone como, pero así en ese momento en el que descubre eso, como que se pone muy frenético de, esto es una llamada, esto es el destino, y entonces todo desesperado le grita al señor Munsi por papel y hojas, y entonces pues, se lo da, y luego la siguiente vez que le grita al señor Munsi ves papeles por todos lados llenos de citas de palabras. Y es capaz de encontrar incluso las palabras que faltaban, entonces de verdad se vuelve algo muy importante. Ajá. Y pues hasta aquí llegamos a lo que nos faltaba, y pueden ustedes seguir viendo este video con nuestras versiones del pasado. ¡Wow! Entonces estábamos en que... pues justo el doctor empieza a colaborar muchísimo con el diccionario y soluciona muchos de los problemas que hay en el diccionario y empiezan a trabajar juntos, digamos. Ajá, sí, porque, o sea, literalmente, o sea, del momento en el que se da cuenta de que están pidiendo ayuda, y que le pide al señor Munsi, el señor Munsi es amor, es el guardia. Ajá. Le dije como de, rápido, necesito papel y plumas, harto papel. Ajá. Y entonces pues se lo llevan y, o sea, bueno, le llevan las cosas a él, no se llevan al doctor. Y entonces después cuando le vuelve a hablar al señor y el señor vuelve a entrar al señor Munsi, vuelve a entrar a su cuarto, las paredes están tapizadas de papeles, así, las paredes, el piso, todo, y es como de, ¿is this possible? Ajá, y entonces sí se pone como muy intensa el trabajo en eso, ¿no? Sí, trabaja muy bien. Y pues les digo, empiezan a trabajar juntos a tal punto que eventualmente se conocen, se vuelven amigos, y muchas de sus situaciones de la vida, todo lo que le empieza a pasar al doctor, influye en la vida tanto del profesor como de la viuda. Ah, sí, porque, o sea, como que después de que se conocen empieza como que la vida real empieza a traspasar en el trabajo académico, porque empiezan a ponerse exigentes los señores de la editorial, ¿no? Y pues pueden darse cuenta de que esta también es una película histórica. Ajá, entonces sí. Las 3 primeras películas que les hemos presentado son históricas. Ni siquiera yo había reparado en eso hasta este momento. Bueno, y entonces eso fue sin spoilers. Y ahora volvemos a la parte con spoilers, donde la cosa se pone tórrida y dramática, muy dramática. Sí. Porque los señores de la editorial descubren que el principal ayudante del diccionario está loco, y entonces se ponen el grito en el cielo, porque eso va a venir la reputación del diccionario, y además como que no le sigue creyendo bien el profesor, sigue sin creerles bien el profesor, y entonces como que están buscando la manera de quitarlo de ahí. Y entonces el profesor, que ya tiene como este amigo, empieza a hacer muchas cosas para ayudarlo. Porque después empieza a caer el pobrecito en más mal que lo que estaba antes. Y para ayudarlo, y para ayudar al diccionario, y para ayudar su reputación, y todo lo que sucede. Y en otras noticias, otro spoiler importante es que el doctor empieza a caer justo porque empieza a tener como una especie de amistad con la viuda.
y bueno, más que una amistad, comienza a ser un poco romántico, y entonces él siente que entonces no puede reparar el daño que le hizo, porque entonces está haciendo otro daño aún mayor al asesinar la memoria del hombre que mató. Y entonces eso es lo que lo lleva a caer en la desesperación y completamente en la, pues en el delirio, ¿no? Ajá, y entonces ahí es cuando empiezan a hacer uso de los métodos psiquiátricos raros, donde aquí Claudia decía que el doctor que lo atendía era malvado. Yo decía que no era malvado porque al final le daba todo lo que necesitaba al principio, sino que sus métodos no eran pues tan buenos a ojos de la medicina moderna. Sigo pensando que es malvado. O sea, reitero que eso de la maldad y la bondad, pues hasta cierto punto o no eres malo o eres bueno, sino que todos estamos atorados como en algún medio. Pero sí, como que ahí se nota como... Ajá, como justo. porque en ese pedazo sí es como el malo. Pero también siento que, o sea, que a pesar de que todos tenemos ideales, o sea, o de que, por ejemplo, Sara, cuando estuvimos hablando de la favorita, estaba dispuesta a sacrificar muchas cosas y a hacer lo que fuera necesario por Inglaterra. Ajá. Siento que este hombre estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas y a hacer lo que fuera necesario por la ciencia, ¿saben? Ajá, y sí, como y por lo que el proceso y por lo así. que él creía que era mejor, o sea, él creía que, sinceramente, que lo mejor era lo que le estaba haciendo por el doctor. Pero también siento que los otros personajes podían darse cuenta de que esa no era una forma muy humana de tratarlo. Porque precisamente tenían esta relación más. Y que el hecho de que los otros personajes se pudieran dar cuenta me hace saber cómo, o sea, como que no lo sé, como que el hecho de que el doctor pudiera hacerlo por la ciencia y ser tan indiferente como con la vida de otra persona, Ajá, que se me hace como malvado. Como un poco cruel. Y bueno, ahí en esa parte como de lo de la viuda quiero rescatar que cuando se quedaran su amor se me hizo muy bonito, porque siento que el lenguaje juega un papel muy importante en esta película. Sí, es como muy importante, o sea, la verdad es que sí, pues nosotros la vimos, todas estas películas que vimos, las vimos subtituladas, porque así somos. Pero sobre todo en esta película es muy importante el idioma, entonces, pues no era, como que no era solo lo que leías en los subtítulos, como que también, o sea, pues nosotras tenemos la suerte estadísticamente de saber inglés, entonces como que sí estábamos escuchando y lo que decían, lo que escuchábamos tenía un impacto importante en el significado, en el impacto de la trama, en la emoción, en la carga, en los juegos de palabras incluso. Sí, siento que, o sea, obviamente es muy importante por lo del diccionario, pero que va muchísimo más allá. O sea, que las relaciones entre los personajes se construyen a través del lenguaje. O sea, todos construimos nuestras relaciones a través del lenguaje hasta cierto punto, ¿no? Porque pues cómo nos comunicamos. Pero como que sí tiene una importancia el lenguaje en sí, o sea, no solamente lo que estás diciendo. Porque, por ejemplo, la relación de la viuda y el doctor, o sea, como su amistad, se empieza a volver poderosa cuando él le enseña a leer porque ya no podía, ¿no? Porque... Entonces, como que esto es algo muy valioso, o sea, como que él le da algo que para él es muy valioso e importante y ella lo comparte y siento que eso es muy importante en la evolución de su relación. Como que él le diera esta posibilidad. Sí, porque si no hubiera sucedido... Si no hubiera sucedido nada de lo que pasa después podría haber pasado. Y también es importante pues no lo mencionamos antes, pero también es muy importante en la película la esposa del profesor. Porque es como su apoyo y como que él sabe que no podría hacer lo que está haciendo si ella no la apoyara. O sea, sí es como de, podemos embarcarnos en esto como familia, o sea, ves a los niños por ahí ayudando al papá a organizar las cartas, porque pues eran un chingo de cartas, ¿no? Sí, era una familia muy tierna. Sí, ¿no? Y entonces, de hecho, sus hijos continuaron con el diccionario, según creo. Goals. Sí, no, porque el señor se murió y todavía no estaba acabando el diccionario. Cosas históricas. Sí, o sea, al final sí te cuentan, o sea, es como la chica danesa, que al final te cuentan como lo que pasó, ¿no? Te ponen allí como unas letrinas. Entonces, siento que otra razón por la que el lenguaje es importante, o sea, es, por ejemplo, está
O sea, porque pues, los otros se hacen amigos, obviamente, porque él les recopila las cartas Ajá. y está esta cosa de que ella le enseña a leer, eso es muy importante. Ajá. Pero también cuando se declaran su amor, Ujú. o sea, cuando ella le declara su amor al doctor, es por medio de la palabra. O sea, ella nunca podría haberle declarado su amor Como si hablando. Ajá, si él no le hubiera enseñado a escribir, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez no se habría atrevido a hacerlo, ¿no? Ujú. Porque, pues, no sé si les pasa, pero, pues, sí es como más fácil luego escribir algo cuando no puedes decirlo. Ujú. Ujú. Y ella le empieza a entregar como pequeñas notitas orgullosa de que sabe escribir. Ajá, Y porque entonces, tampoco sabía escribir. ujú, la última notita que le da dice como If love, and if love, ajá, if love, what? ajá. Ajá, ¿Dice then o dice and if love, then what? O no dice then. creo que sí se den. Ajá. Entonces dice. Ajá, justo. Ajá, y entonces eso desencadena todo lo que, como la segunda mitad de la película, donde el doctor no está como bien. Psicológicamente bien, podríamos Ajá. decir. Sí, sino que ahí es cuando empieza a estar mal y mal y mal. O sea, porque siento que se toma las palabras muy en serio, o sea, que sí, Ajá. ella le está tratando de dar como, pero que entonces él piensa como, sí, amor, entonces qué, y de verdad piensa como, entonces qué, ¿no? Ujú. Y empieza a tratar de buscar respuestas y significados a qué puede pasar Ajá. con este nuevo factor en la amistad. Ajá, y entonces llega a la conclusión de que entonces nada tiene sentido porque está traicionando el propósito que tenía al hablar con la viuda. Y le contesta, o sea, como hablando tipo de ella decía, and if love, then what? Y él le dice, then there's no possibility of redemption, creo. Ajá, no hay posibilidad de redención. Que significa como eso, ¿no? O sea, como que él le estaba dando su dinero y le estaba apoyando en su vida como para pagar un poco Como, por el error que había ajá, cometido. para pagar su deuda. Y entonces sentía que lo que estaba haciendo era un daño aún mayor. Ya no Ujú. hay posibilidad de pagar la deuda. Ajá, pero él no le regresa esa nota a la viuda, Ujú. sino que cuando el profesor va a visitarlo y que él ya está empezando a caer así de la cordura, se la da, ¿no? Y entonces está como desesperado. Incluso le dice al profesor, no vengas a verme, déjame. Si eres mi amigo, de veras, déjame, ¿no? Ujú. Y entonces el profesor regresa a su casa como súper desesperanzado, sin saber qué hacer, ¿no? Y después, no me acuerdo si como el mismo día o como tiempo después, pero al final le cuenta a su esposa, porque no le había contado a la esposa porque tenía miedo de las consecuencias. Además, porque el caso de, o sea, como de que mató a alguien por error fue muy sonado. Ajá. Y la esposa, cuando se enteró, o sea, porque la esposa sabía, ¿no? Sí, había porque leído las noticias. Ponen la nota al inicio cuando están allí. Entonces ella le contó a su esposo como, mira, ¿no? Este hombre mató a un señor y la hay señora 6 se quedó sola, huérfanos, ajá. ¿no? Y yo no sé qué haría sin ti y cosas. Y se le hace como un caso muy feo. Ajá. Entonces él decide no contarle porque, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que está trabajando como con esa persona que es Ajá. su peor pesadilla casi, ¿no? Sí, no, o sea, con alguien que es tan... Es como te pusieras a trabajar con el Chapo o algo así. Que de hecho, ahora sí que nota curiosa, el doctor es Sean Penn, que es el que entrevistó al Chapo. Ah, mira, tú no sabía eso. Es que yo no conocí a ese actor más que de nombre y cuando me di cuenta que era él y conecté esa noticia. Uh-huh. Y el profesor es Mel Gibson, el cual ustedes recordarán por Corazón Valiente y La Pasión de Cristo. Okay. No he visto esas películas, pero cultura general. Sí. Y pues, Ajá, ya. sí, y entonces sí es como muy relevante allí el papel de la esposa, porque entonces cuando finalmente le cuenta a la esposa, es cuando, o sea, porque en ese punto él ya no sabe qué hacer, porque quiere ayudar a su amigo, pero no puede, y hasta ya lo andan corriendo del diccionario, y la esposa es la que arregla todo eso, literal. Y ni siquiera me acuerdo cómo se llama la esposa. ¿Cómo puede ser? No es posible. Es que siento que tristemente no dicen mucho su nombre. Sí, no, como que mencionan su nombre al inicio, como cuando está hablando él con su esposa, pero pues después, De hecho, en realidad, como que se nos olvidó un poquito los nombres de todos, ¿no? Es como, es el doctor, es el profesor y ya, ¿no? Como que sí te acuerdas que el doctor es el doctor Minor y pues hasta ahorita que me fijé, pues la verdad no era. No me acordaba del nombre del profesor. Ah, Ada.
Eida, supongo que se pronuncia, Murray, que de hecho cuando lo investigué, porque soy mucho de investigar esto así, después ella era su segunda esposa del profesor. Sí, entonces en realidad ella es la que arregla como todo, ¿no? Como le dice como de, no, la respuesta es entonces love, no, como then love. If love, then what? Then love. Así de no está todo perdido, ¿sabes? Ajá. Y luego está el esposo como, ya no me acuerdo muy bien cómo pasa, pero el chiste es que están haciendo una reunión que va a pasar con el diccionario y con el esposo y con qué. Y ella llega allí así como de, yo vengo a defender a mi esposo ya que no puede. Y entonces empieza diciéndoles como de, pues la mera verdad es que no solo es su diccionario, ¿saben? Él es el diccionario de nosotros también. Toda mi familia vino aquí y si no pueden ver como todo el empeño y... De hecho cita el diccionario, ¿saben? Y es lo maravilloso, ¿no? Cita de, en su diccionario dice que esta palabra es esto y ustedes no lo están viendo y no sé. Y entonces los convence. Y es muy maravilloso. Y pues ya, supongo que obviamente quedan muchos detalles que descubrir, pero como ya el verdadero final. Tiempo. Ajá, entonces... Vamos a dejarlo aquí, supongo. ¿Cuál es tu opinión? Pues mi opinión aquí, sin spoilers, es que es como esas historias que no piensas que... ¿Cómo puede haber una historia tan interesante, tan inesperada en una cosa, digamos, tan banal como hacer un diccionario? Digo, banal. Banal porque en realidad es una cosa que... O sea, como que te dices poner un diccionario X, pero en realidad es una tarea titánica como de todas las palabras que están allí, cómo juntar todas las palabras y saber qué son todas las palabras y los significados y todo, y especialmente este que es histórico. Porque pues ahora nomás le picas como control F y pues ya, ¿no? Ahí está. Pero en ese momento, o sea, como que tenían que leer todo el libro o todos los libros de ese siglo para ver si estaba la palabra. Ajá. Y eran 2 personas trabajando en el diccionario. Bueno, sí había como 3 o algo así. Pero 2 constantes, digamos. Ajá, 2 constantes porque literalmente era en una parte se queja de, es que no me das más gente y quieres que haga esto rápido. Y, o sea, pues sí tenían este anuncio para que los ayudara a toda la población, pero pues no toda la población sabía leer. Y no toda la población realmente ayudaba tanto como, pues, por ejemplo, ayudó el doctor. O sea, sí recibían muchísimas cartas. O sea, el servicio postal británico les instaló un buzón especial. Foto aquí. Y pues ya siento que estamos volviendo como a la emoción, ¿saben? O sea, que siento que es muy buena película porque es histórica, pero que también es muy buena. O sea, no sé si me estoy dejando influenciar porque me interesa mucho lo del diccionario, pero sí diría como que sí está intensa y que sí pasan muchas cosas. Sí, porque digamos que a primera vista no es un tema que le interesa como a cualquier persona, pero sí, o sea... Pero sí, pero la acción también diría que sucede justo al ritmo que tiene que suceder. Sí, porque aparte todo se siente muy, muy orgánico, muy... no se siente forzado. Y pues ya, si me gusta mucho, le pondría como 4 estrellas por película, pero 5 con mi amor al diccionario y al lenguaje y lo mucho que importa. 4.5. 4.5 podría... Sí, porque sí es como eso. De... Ajá, a mí también me gusta mucho cuando hablan de cosas como de lenguaje y eso. ¿Tú me dijiste cuántas estrellas le pondrías? También le pondría 4.5. También le pondríamos 4.5. De acuerdo, y esta es la calificación final. Sí.